Tenemos la columna internacional de lo que está pasando en Ucrania, ¿sí? Para eso la saludamos, Ariel. Exactamente, Ariel Unpiar ya está con nosotros, ya lo estamos saludando. Bueno, un poquito nos tiraba un poco una idea, Ariel, ¿no? En producción. ¿Quién es el bueno, quién es el malo en todo esto? Ya con unas cuantas horas de conocida la noticia y de ya saber varios sucesos que tienen que ver con esta invasión de Rusia a Ucrania. ¿Cómo andas, Ariel? Bienvenido, buen mediodía. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué se puede decir a esta altura? ¿Hay alguien bueno, alguien malo? es la pregunta que nos hacemos. Es tremendo todo lo que se está viendo y todo lo que está pasando es tremendo, Ariel. Exactamente, sí, lo que está pasando es horrible porque hay una guerra y cuando hay una guerra hay muertos, hay heridos, hay damnificados, hay destrucción, hay refugiados, hay emigrados, etcétera. Todo lo que sabemos que ocurre en una guerra está sucediendo ahora allí en pleno corazón europeo. Claro, la pregunta que haces, Lucho, es quién es bueno, quién es malo, quién tiene razón y quién no. ¿Qué es lo que de alguna manera todo el mundo quiere saber? Y en realidad aquí hay que dejar de lado las emociones, es lo difícil, dejar de lado las emociones para concentrarse en lo que son los intereses de los estados, de los países. Cada país tiene en este tipo de confrontaciones sus razones, sus excusas y tiene también sus explicaciones. En todo caso, ¿qué ha pasado aquí? Lo que ha pasado, primero para entender, es que Ucrania, ese país, hace unos años, 100 años, no existía. Difícil de entender, pero no existía. Eran todos principados allí, territorios aislados, que los soviéticos, allá por 1922, lo agruparon y le dieron una parte, incluso del territorio de la Rusia, se lo dieron a Ucrania. Una cosa rara, pero créame que fue así. Entonces se conformó un país. Y allí se fue instalando un sentimiento muy antirruso, en parte, una parte de la población muy antirruso, que en el momento de la Segunda Guerra Mundial, gran parte de esa población de Ucrania apoyó a los alemanes en su guerra y en su invasión a Rusia. Imagínense que estas confrontaciones, estas luchas vienen desde hace 1000 años. 1000 años. En el 980 se pelearon los suecos, los vikingos, los házaros, en fin, una zona de muchísimo conflicto de hace 1000 años. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos años? Que ese país, Ucrania, se empezó a acercar a Occidente, a Europa, a Estados Unidos, y dijo que quería acercarse al mercado común europeo. Ahora, eso es la frontera de Rusia, y Rusia, que hay que entender que no es un pequeño país. Y déjeme que le compare, Rusia no es Suiza, no es Paraguay, no es un pequeño país. No estoy menospreciando a esos queridos países. Sí, estoy diciendo que es una gran potencia que desde hace 1000 años fue un imperio, tiene potencia militar, tiene potencia nuclear. Y claro, Putin les dijo desde hace 8 años, allí no me hagan problemas, no me hagan oposición, porque es mi frontera natural. ¿Qué pasó? Y aquí estamos viendo en las imágenes, que se fue creando unas bandas neofascistas, nazis, que fueron alentadas por los Estados Unidos y por la OTAN, que vemos los símbolos que usa esta gente, que son prácticamente nazis, vemos que son personas que están militarizadas del lado ucraniano, y empezaron a desarrollar una oposición muy fuerte contra Rusia, alentados por Occidente. Estados Unidos e Inglaterra les convenía, por esta locura que tienen de evitar que Rusia se normalice, estoy hablándole de los últimos 10 o 15 años, evitar que Rusia se normalice y sobre todo que coopere con Europa. Ellos no quieren que coopere con Europa, quieren hostigarla, acorralarla a Rusia. Entonces alentaron estas bandas, incluso allí la que era la secretaria de Estado de Estados Unidos dijo, hacer todo esto a nosotros nos costó $5.000 millones, lo reconoció. Estados Unidos puso $5.000 millones alentando todas estas bandas, armándolas. Se sabe que hay entrenadores británicos, ingleses, dándoles entrenamiento militar a esta gente, hay gente de la CIA, en fin, lo que usted se imagina hay detrás de todo esto. Entonces, ¿qué dijo Putin? Desde hace 8 años les está diciendo, no armen a esa zona, porque es mi frontera natural, no pretendan que Ucrania se incorpore a la OTAN, porque es mi frontera natural. Y lo que colmó el vaso fue hace 10 días atrás, menos, este payaso de presidente que tiene Ucrania, que es Zelensky. Payaso digo porque era payaso, ese era su trabajo, era un actor cómico que llegó a ser presidente por casualidad, porque lo apoyó Estados Unidos e Israel, obviamente, él tiene doble nacionalidad, es israelí también. Entonces, este hombre dijo allí en una conferencia en Múnich hace 10 días atrás
creo que sería necesario que mi país, Ucrania, vuelva a tener armamento nuclear. Y esto colmó el vaso y la paciencia de los rusos que dijeron, no, esto no puede ocurrir. Es como si México, algún otro país o Cuba dijera, quiero tener armamento nuclear frente a Estados Unidos. En 30 segundos Estados Unidos reaccionaría y disolvería esa opción. En el caso de Rusia pasa lo mismo. Ahora, ¿estamos diciendo que Rusia y Putin es una buena persona, tiene razón y es todo justificado? No. O que del otro lado Biden o Norteamérica, Estados Unidos, Inglaterra tienen razón, tampoco. Estamos diciendo que cada uno defiende sus intereses y en este caso Putin hizo, en esto sí, en esto hay que serle honesto, darle la derecha, lo dijo hace 2 años, lo dijo en el 2007, o sea, hace 14 años atrás. Dijo, si ustedes avanzan, esto va a terminar mal. En el 2007 se los dijo en la cara y en los últimos 2 años lo viene diciendo prácticamente todos los días. Si ustedes avanzan, esto termina mal porque yo tengo que intervenir, tengo que defender mi territorio. Y lo hizo a su manera, entró con todo, en menos de 24 horas había inutilizado prácticamente toda la comandancia militar de Ucrania, esto no lo dicen los grandes medios, nada, fue una simple operación para ellos porque desplegaron medios potentes, pero ya está prácticamente controlado desde el punto de vista militar. Ahora hay que ver qué va a pasar. Probablemente lo que pase, y aquí me adelanto a algunas de las preguntas de ustedes, es que Ucrania pierda una parte de su territorio, sobre todo lo que tiene que ver con el acceso al Mar Negro, al Mar de Asiov, que son zonas estratégicas para la flota rusa. Y lo segundo que va a pasar, que por lo menos es muy probable que así ocurra, lo ha dicho Putin en los últimos minutos prácticamente, es que va a llevar a juicio por criminal de guerra a las autoridades ucranianas, es decir, a este señor Zelensky y una banda de absolutamente corruptos, el país más corrupto del mundo, Ucrania, los va a llevar a juicio por criminales de guerra, como hizo Estados Unidos con la gente, con los serbios de aquel momento, con Saddam Hussein, en fin, ha hecho justicia también Estados Unidos por mano propia. En este caso él dice que va a ser a través de los tribunales. Este es el escenario. Bien, Ariel, hasta aquí la OTAN no estaría interviniendo militarmente en lo que es, digamos, la región, pero ya Biden anticipó sanciones para Rusia, sanciones de tipo económica. ¿Cómo se pueden calificar? ¿Efectivas, graves, superficiales? ¿Qué es lo que piensa Rusia? ¿Qué se puede decir en torno al tema? Muy breve. Rusia ya está sancionada desde hace 8 años, desde 2014. Cuando incorporó a Crimea. Desde ese momento le están aplicando todo tipo de sanciones. Obviamente que son sanciones importantes, claro que sí, desde el punto de vista financiero, sus operaciones financieras. Esto, de alguna manera, da paso a un nuevo mundo, y esto es lo que nos tenemos que preparar y hacer a la idea. Se terminó el mundo unipolar en el cual Estados Unidos era el patrón del mundo y hacía lo que quería y se mandaba por todas partes. Rusia y su aliado chino ahora juegan en la cancha grande entre los grandes. Se terminó el mundo dominado por unos. Entonces, en cuanto a sanciones, lo curioso es que Alemania, sobre todo los europeos, pero Alemania, Francia, que dependen en un 60% del gas ruso, el que les da electricidad, energía, el que les permite que sus industrias funcionen, es el gas que viene de Rusia. Y la sanción que le aplica es, les vamos a cortar el gas de Rusia. Es un tiro en los pies, como siempre hace Europa cada vez que sigue los dictámenes de los anglosajones, en aquel momento de Churchill y de Estados Unidos, que los meten en guerra a los europeos, siempre contra Rusia, obviamente. En este caso es un suicidio colectivo de Europa desde el punto de vista económico, que no necesita esto. La economía europea está en crisis total, ¿no? Claro. ¿Y qué va a hacer China? Hablaste de China. ¿Qué va a hacer China? Bueno, China es como siempre, una incógnita, es una civilización, no es un país. China es una civilización milenaria. Ellos tienen todo el tiempo del mundo. Obviamente que son aliados de Rusia, sí, esa alianza que nadie pensaba hace 8 o 10 años atrás, porque eran países que se habían hecho la guerra, confrontado muchísimo a lo largo de siglos, inclusive en la época comunista, siendo los dos comunistas se peleaban, Mao y Stalin, era tradicional las peleas que tenían. Sin embargo, ante la tontería de los europeos y sobre todo de Washington, los norteamericanos, lograron que Rusia se fuera con China, porque Rusia, en realidad, y esto lo digo de paso, Putin dijo muchas veces, allá por el 2002, 2003, que quería formar parte de la Unión Europea, que Rusia fuera parte, inclusive se lo dijo a Clinton, queremos formar parte de la OTAN. Nadie le dio respuesta.
esta obsesión antirrusa provocó que Rusia se fuera a los brazos de China. Y hoy esa alianza está cerrada. En la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno hace 2 semanas atrás, Putin y Xi Jinping, el presidente de China, se juntaron y dijeron: esta alianza no es una alianza, es una hermandad para todos los temas. Y esta es una alianza estratégica que va a cambiar el mundo, como digo, ¿no? Sí, exacto. La última de mi parte, Sí. La influencia en América Latina. Sabemos del apoyo de Cuba, Venezuela a lo que es Rusia, o por lo menos están bajo los mismos lineamientos en cuanto a, si se quiere, estrategias bilaterales. ¿Esto puede tener algún tipo de implicancia específicamente en América Latina? No sé, alguna cuestión de índole militar en estos países, aquí en esta región? Bueno, sí, sería lamentable, porque lo que menos necesita América Latina es armamentismo, es guerras, que le trasladen aquí problemas ajenos. Sería horrible eso, sería malo. No obstante, curiosamente, hace 10 días atrás, 2 semanas atrás, hizo una gira por la región, por Venezuela, por Cuba, por Nicaragua, el viceprimer ministro de Rusia, diciendo: la alianza es total. El presidente Maduro de Venezuela ha dicho: nuestra hermandad es absoluta, es completa, militar, aquí estamos, y todos sabemos que hay entrenadores militares rusos en estos 3 países. La alianza es total allí, pero también hay que decir, porque siempre todas las cosas tienen doble cara, que esto no sería bueno que haya presencia militar rusa, pero tampoco es bueno que haya presencia militar, y esta efectiva y a la luz del día, de ingleses en el Atlántico Sur. Es decir, sabemos que las Malvinas y todas las islas de la región, que son propiedad de Inglaterra, están más militarizadas que nunca. Es más, el primer ministro inglés ha dicho que el Atlántico Sur es una zona estratégica para Inglaterra, y al punto que el gobierno argentino tuvo que protestar porque se estaban haciendo ensayos misilísticos. O sea, la doble cara de siempre. Ustedes sean pacíficos y buenos y hagan lo que nosotros, pero nosotros hacemos lo que queremos. Y esto, como siempre, los ingleses, especialmente los anglosajones, la palabra de ellos siempre es engañosa, y lo que a usted le dicen por televisión, los grandes medios, detrás de cámara pasan otras cosas. Bien, Ariel, muchísimas gracias por estar aquí, sobre todo en este viernes, en este momento tan importante para hablar de lo que está pasando en Ucrania. Nos vemos el próximo viernes. Claro que sí, un Gracias. placer. Gracias, Ariel.